Bueno, muchísimas gracias por unas sesiones estupendas. Tenemos muchísimas preguntas que están llegando desde el chat para nuestros ponentes. Voy a empezar con la doctora Rasek. Durante la respiración diafragmática, a algunas personas se les va un poco la cabeza, se marea, no tienen síntomas de disautonomía. ¿Es normal? ¿En pacientes con Ehlers-Danlos podemos hacerlo sin marearnos? Bueno, un poco de mareo, ligero mareo cuando cambiamos los hábitos de respiración es normal. Tiene mucho que ver con el hecho de que a veces respiramos en exceso y hiperventilamos. Nuestro cuerpo no está acostumbrado a esto. Así que parte de esto desaparecerá con la práctica. Y luego, pues si vemos que nos pasa, podemos intentar respirar más lentamente, de forma menos profunda a veces. Utilizar una bolsa de papel o una mascarilla facial puede servir, porque el mareo realmente no es la falta de oxígeno, sino precisamente el hecho de que estamos expulsando demasiado dióxido de carbono. Así que si utilizas tu mascarilla contra el COVID, te ayuda, de hecho. Así que si notas que se te va un poquito la cabeza, no pasa nada, eso con la práctica se va, pero hay estrategias para reducir este efecto. Por ejemplo, respirar más despacio, con más suavidad, hasta que te vayas acostumbrando. O, ¿por qué no? Utiliza la mascarilla facial mientras estás haciendo esto para que tus niveles de dióxido de carbono no bajen en exceso. Estupendo, gracias. Doctor Simmons, no sé si todo el mundo lo ve, pero todos estáis un poco verde. Veo como un punto verdoso. Lo siento si os aparece, no sé si solo me parece a mí. En cualquier caso, doctora Simmons, esta herramienta Spider, el diagrama araña, ¿funciona para todos los tipos de Ehlers-Danlos? Bueno, muchas gracias por la pregunta y gracias, Laura. Esta herramienta se planteó sobre todo para la hipermovilidad y el Ehlers-Danlos tipo hipermóvil. Pero con el tiempo, nuestra idea es ir validando esta herramienta con el resto de tipos de Ehlers-Danlos. Los que tienen otro tipo de Ehlers-Danlos ven que hay varios síntomas en común, pero sin embargo que ellos tienen más síntomas, sobre todo los de los tipos menos frecuentes, tienen otros síntomas que no están incluidos. Así que podemos incluir probablemente una patita más o dos patitas más a esa araña para poder incluir más opciones. De momento, esta es una arañita pensada y validada para el trastorno del espectro hiperlaxo y el Ehlers-Danlos de tipo hipermóvil. De momento, los estudios de validación están dando buenos resultados. Muchas gracias por hacer las encuestas. Así que creo que eso es un poco. Si tenéis un tipo de Ehlers-Danlos menos frecuente, no es seguro que estéis incluidos de momento. Gracias. Una pregunta para Ginny. Nos preguntan si podrías explicar de nuevo el estiramiento dinámico. ¿Cómo es que es diferente? ¿El masaje es un tipo de estiramiento estático? Estupenda pregunta. Estiramiento, siempre me preguntan por eso. Cuando pensamos en un estiramiento estático, es algo en el que tú estiras y luego mantienes esa posición. Estás llevando tu cuerpo hasta el límite de su rango. Como he dicho, lo que han demostrado los estudios es que este tipo de estiramientos no cambia los tejidos a largo plazo. No lo suelo hacer porque creo que la gente aguanta esas posturas en exceso, mantiene un poco colgadas esas articulaciones mientras está haciendo lo que creen que es un estiramiento y eso puede ser perjudicial. Mientras que en el caso del estiramiento dinámico, lo que vamos a hacer es entrar en una posición de flexión, salimos, entramos en esa posición. No estamos necesariamente llegando al límite del rango de movimiento, sino que estamos moviendo lentamente el tejido. Conseguimos un deslizamiento, no bloqueamos el momento. Eso es la clave, porque lo otro, el estático puede ser peligroso, puede dar lugar a lesiones. Me habéis preguntado si los masajes son estiramientos estáticos. Bueno, yo no los definiría de esa manera. No sé si el resto opinan lo mismo o no. Yo no diría que es un tipo de estiramiento estático. Bueno, es que realmente depende de cómo defiendas un masaje. Una liberación miofascial puede tener algunos componentes de estiramiento estático.
Sí, o por ejemplo el masaje de tejido profundo, bueno, eso se va a mencionar en otros. Hay gente que tiene malas reacciones a este tipo de masajes porque a veces genera una falta de estabilidad en las articulaciones. De hecho, muchos pacientes con los después de un masaje de tejido profundo se sienten peor, pero unas técnicas de masaje más suave van bien. Si no les parece, me gustaría opinar. Me apetece debatir, me apetecería estar en la misma sala todos juntos. Estaría guay. Por ejemplo, en base a lo que ha dicho Leslie y Ginny sobre el estiramiento dinámico, lo hemos visto, por ejemplo, en el atletismo, en el teatro. Vemos cómo se utiliza esto porque mejora el rendimiento y mejora el control motor del cuerpo. Así que creo que tiene mucho que ver con la activación de la propiocepción y te permite estar más listo, más preparado, más consciente de dónde está tu cuerpo antes de una actuación o de un deporte. Entonces está bien integrarlo, tal y como ha dicho Jenny, en la terapia de movimiento, porque la clave es activar el cuerpo y conseguir un mayor control y una mejor propiocepción. Si pudiera añadir una cosa más sobre estiramientos, es que el estiramiento estático se puede hacer de forma segura. Es verdad que hay un mayor riesgo porque tiende a dejar a la gente que se queden ahí un poco colgadas de ese ligamento, de esa articulación, pero se puede enseñar a la gente a hacerlo de forma correcta para estabilizar las articulaciones. No todo en el estiramiento estático es malo, pero hay que aprender a hacerlo de forma correcta y para eso necesitamos un profesional que se asegure de que no estamos haciendo el estiramiento de forma incorrecta. Muchas veces estiramos aquello que ya está estirado de entrada, entonces eso no es la idea, hay que estirar las partes que están contracturadas más bien. Gracias. Doctora Rosek, si le parece bien, la siguiente pregunta es para usted. A ver, quiero leerla correctamente. ¿Hay contraindicaciones a la fisioterapia dependiendo del tipo de Ehlers-Danlos o las comorbilidades que se presenten? Bueno, hay distintas contraindicaciones paciente a paciente, porque la fisioterapia, si no se hace correctamente, puede ser perjudicial. Aquí nuevamente es el fisioterapeuta el que tiene que personalizar completamente el tratamiento en base al caso concreto que tiene delante. Se puede hacer todo de forma segura, pero el concepto de seguro dependerá de cada paciente. Para algunos pacientes tengo que ser extremadamente delicada, ir muy despacio. Otros, sin embargo, soportan un poquito más. No hay una solución generalizada, es decir, toda la fisioterapia de este tipo está contraindicada porque todo el mundo puede aceptar algo. Por ejemplo, los ejercicios de respiración, yo creo que todo el mundo puede mejorar su respiración hasta cierto punto. No hay una contraindicación generalizada, pero sí que es verdad que hay determinados elementos que un fisioterapeuta que diga, bueno, pues si lo hago a lo mejor para este paciente no es lo mejor. Gracias, esto es muy útil. Doctora Simmons, ¿qué tipo de dieta recomendaría para las personas con disautonomía o Ehlers-Danlos? Bueno, pues no soy nutricionista, esto es lo primero que voy a decir. Hay que explicarlo. No estoy especializada en nutrición, por lo que no es parte de mi trabajo decir específicamente dietas. Pero sí que comenté en la presentación que para muchas personas una dieta baja en alimentos FODMAP, de estos 5 azúcares, es útil para resolver o aliviar problemas gastrointestinales. Algunas dietas bajas en histaminas también ayudan, sobre todo para aquellos que tienen problemas con los mastocitos. Creo que en el tema de las dietas se ha llevado a cabo sobre todo mucha investigación cuando nos encontramos con pacientes con colon irritable, pero hay que seguir analizando. Hay dietas muy seguras, también es verdad muy restrictivas generalmente, pero lo que hemos visto con mucha frecuencia es que algunos alimentos son más difíciles de digerir e incrementan la sobrecarga en el sistema gastrointestinal. Y me dieron este consejo de un profesional especialista en el síndrome de taquicardia postural ortostática es eliminar los azúcares en la medida de lo posible, porque muchas veces genera cansancio e incluso mareos, porque cuando tenemos esta entrada, este consumo
con mucha producción de insulina, puede bajar la tensión arterial, hacer que uno se maree un poquito, que además se siente más cansado, así que con frecuencia tenemos que tener mucho cuidado a la hora de plantear la dieta. Hay distintos motivos por los que unas personas tienen que tener unas dietas u otras, pero en líneas generales, reducir los carbohidratos, no consumir demasiados carbohidratos y en muchos casos un buen punto de partida es una dieta baja en alimentos FODMAP. Muchas gracias. Ya sé que no es tu área de especialización, pero creo que es una buena respuesta de todos modos. Ginny, ¿cómo la terapia del movimiento puede ayudar a aquellos pacientes que no se mueven de la cama, tienen poco movimiento o tienen que moverse en silla de ruedas? Excelente pregunta. Yo trabajo con personas que no pueden moverse de la cama. Tengo clientes también que se encuentran en esta situación. Y obviamente esto les da unas opciones muy limitadas de movimiento. Y yo creo que lo que hemos visto en todas las presentaciones es que siempre hay algo. Yo estoy convencida de que independientemente de donde estemos hoy, siempre hay algo que podemos hacer. Podemos empezar con la respiración, como hago con prácticamente cualquier otro paciente, ser conscientes del cuerpo, relajación y luego lentamente, muy despacito, empezamos a ver qué otras opciones hay, hacer otras cosas, para que estén más seguros, se sienten más seguros a la hora de hacer cosas. Como he comentado, no os desaniméis si decís, bueno, pues estoy en la cama, no me puedo mover, estoy en una silla de ruedas. Siempre hay algo que se puede hacer. Hay que analizar el caso, hablar con la persona que lleva vuestro caso y si lo entiende, irá a casa a ayudaros, pasito a pasito. Estupendo, gracias. ¿Puedo aportar algo ahí? Sí. Ginny, ¿también puedo aportar algo ahí? Tienes toda la razón. Respiración, relajación, ser consciente de dónde estás en el espacio, creo que es muy útil. Muchas de las cosas que se pueden hacer con esos primeros pasos, la respiración, pero no debemos olvidar que, por ejemplo, con el síndrome de activación mastocitaria, simplemente pequeños ejercicios mejoran a que los músculos sean conscientes. Un ejercicio isométrico es algo que, bueno, la gente siempre piensa en movimiento de otra manera, pero hay ejercicios isométricos suaves que se pueden incluir y que puede ser una manera de mantener los músculos activos. ¿También puedo comentar algo a eso? En cuanto a los ejercicios isométricos, creo que ese es un punto muy importante. Yo llevo a cabo unos ejercicios experimentales en la estabilidad pélvica con ejercicios concretos isométricos para este tipo de pacientes que no tienen una forma, un tono muscular alrededor de la pelvis adecuado, pero los resultados han sido muy buenos y se sienten mucho más estables en esta zona. Por lo tanto, los ejercicios isométricos están ahí y se pueden utilizar más y más. Gracias. Muchas gracias. Doctora Rosek, tenemos varias preguntas que han llegado sobre el sueño. Voy a intentar combinarlas para que podamos ver varias de ellas a la vez. Una de las preguntas era, y la he perdido, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Tenéis algunos consejos para los que no pueden dormir en una posición debido a la incomodidad que le genera? ¿Y cuáles son las maneras de dar apoyo al cuerpo para que se mantenga en una buena posición cuando duermes? Y la siguiente parte es, ¿son los estudios del sueño beneficiosos? Y si los hacemos, ¿son precisos y correctos los resultados? Bueno, es difícil encontrar una posición para dormir. Lo sé por mi experiencia personal. A veces tardas meses en encontrar exactamente la postura, la superficie del colchón y con el tiempo va cambiando. Lo que te funcionaba el año pasado ya no te funciona este. Encontrar una superficie de cama adecuada, que ofrezca soporte, pero que sea suficientemente suave, las almohadas adecuadas. Es una cuestión de probar hasta que das con la solución perfecta. Tienes que asegurarte que no hay una parte de tu cuerpo que tiene más peso y que por lo tanto se hunde en el colchón.
Hay que probar hasta que encuentres la opción más cómoda para no tener que estar dando vueltas constantemente toda la noche. Pero un cierto movimiento mientras duermes es normal y natural. Si te cuesta encontrar una postura en la que dormir y estés cómodo y no has sido capaz, bueno, hay que ir a un fisioterapeuta, a un especialista que te pueda ayudar a la hora de entender exactamente, ¿vale? Pues a lo mejor lo que tienes que poner es una almohada a la altura de la cadera para reducir el peso en el hombro y en la zona de la caldera y pelvis. Sí, se me olvida el resto de las preguntas. Estudios de sueño, ¿son beneficiosos? ¿Se pueden hacer en casa y son precisos? Bueno, realmente depende del objetivo por el que hagas el estudio. En general, se considera que personas con hipermovilidad son la princesa y el guisante y van a dormir mal. No hace falta un estudio para saber eso. Así que a menos de que haya una cuestión específica que estéis intentando identificar como la narcolepsia, lo más seguro es decir, bueno, pues no duermes bien porque estás incómodo, porque tienes dolor y esa ya es la solución a ese problema. Ahora bien, si tienes apnea del sueño o pensáis que tenéis apnea del sueño, bueno, intenta dormir de lado si no lo haces ya, porque eso suele funcionar con el 50% de la población con apnea. Y si eso no funciona y decís, bueno, yo creo que tengo apnea del sueño, yo creo que necesito un tratamiento médico más serio, bueno, pues entonces sí, un estudio del sueño. Pero el estudio del sueño muchas veces no es útil porque lo que te dice es algo que ya sabes, que es, hola, no duermes bien. Por lo tanto, mejor centrarse en solucionar el problema. Muy útil, gracias. Doctora Simons, ¿es normal sentirse extremadamente cansado tras un día después de la fisioterapia si tienes Ehlers-Danlos? ¿Eso significa que el tratamiento ha sido excesivo y que, por lo tanto, hay que replanteárselo debido a la respuesta que hemos tenido? Bueno, muchas gracias a la pregunta y gracias a ti, Lara. Bueno, es una pregunta compleja, la verdad, y quizá mis compañeros quieran también aportar aquí. Hay distintos motivos por los que uno se puede sentir cansado el día después de la fisioterapia o cualquier tratamiento médico en general. Se puede deber a simplemente el tener que ir hasta el centro donde vas a recibir el tratamiento. Ir hasta ahí y volver a casa, eso ya simplemente puede ser el motivo. También puede ser las emociones que te ha despertado, si estabas tranquilo, si tenías muchas expectativas, si tenías mucho estrés, si estabas lleno de esperanza. Todo eso te puede drenar la energía y puedes sentirte agotado después de eso a nivel emocional. Y luego, por supuesto, también hay un punto de vista físico, porque puedes sentirte muy cansado después de una sesión porque has pasado por una serie de evaluaciones, ejercicios o has iniciado un programa de fisioterapia, has aprendido mucho. Todo eso es agotador. O sea, que no es solamente físico, también hay una parte mental cuando aprendes a hacer cosas y luego está el propio cuerpo, que también se cansa. Entonces, como podéis ver, a mí me gusta analizar las cosas por piezas. Por eso creé la herramienta Spider. No hay un motivo único. Con frecuencia hay distintos motivos por los que uno se siente cansado después de una sesión de fisioterapia. Por eso yo creo que es importante analizarlo. Si es algo que sucede cada vez que vas o... Bueno, hemos hablado de esto, de trabajar conjuntamente con tus facultativos, con tus profesionales sanitarios, de tener una buena línea de comunicación. Puedes decirle, oye, el otro día fue agotador, vamos a ver si podemos bajar un poco el agotamiento, a ver si la próxima vez podemos hacer la sesión online y así no tengo que venir, porque a lo mejor la sesión fue demasiado y hay que ir viendo. Si el resto está de acuerdo y nadie tiene nada más que añadir, sí, estoy totalmente acordísimo, vamos. Estoy de acuerdo con Jane porque creo que cuando la gente tiene mucha tensión en el cuerpo, tensión muscular, y está con esos patrones en los que están aguantando esa tensión en el cuerpo, pues en el momento que empiezan a hacer los ejercicios de respiración, que se liberan esa tensión, acaban agotados. Es muy habitual. Pero es algo temporal. Hay que pasar por esa fase. El cuerpo, en cierto modo, se reinicia y después vamos a encontrarnos mejor. Esa es mi experiencia, al menos. Muchas gracias. Y Janie, volvemos a ti pensando en las reacciones que sentimos cuando tenemos a los fisioterapias. ¿Cuándo sabemos que el dolor es algo con lo que tenemos que seguir trabajando frente a ese dolor en el que te dice, bueno, este ejercicio tienes que dejarlo de manera inmediatamente? Y la pregunta es para ti, Janie, pero los demás si quieren participar. Sí, es que es una pregunta una pregunta difícil porque el dolor es muy complejo y una cuestión muy individual en realidad para todos nosotros.
nosotros. Como sabéis, yo no estoy en esa filosofía de si no hay dolor no hay ganancia. No le animo a la gente a que siga con los dolores. El problema, además, cuando llevas con un dolor crónico durante muchísimo tiempo es que para muchos de nosotros el dolor ya no es un buen indicador sobre cómo está el tejido. Eso no significa muchas veces que el dolor está dañado, sino que es una cuestión de que se ha sensibilizado a todo, a todo. Yo trabajo muchísimo intentando que la gente se sienta segura, porque cuando la gente se siente seguro, cuando vienen a verme y hacemos este trabajo inicial y les hacemos sentir bien, bueno, pues la gente cuando se percibe seguro, ese dolor con mucha frecuencia empieza a desaparecer, mientras que cuando sienten que están en peligro, las señales de dolor suelen subir. Y siempre le digo a la gente, es normal sentir algo de dolor cuando estamos ejercitándonos, cuando tenemos dolores musculares, especialmente si no lo hemos hecho durante un tiempo. Y hay un cierto nivel de dolor que deberíamos esperar, sobre todo después del ejercicio. Pero si sientes ese dolor horrible, agudo, nervioso, que realmente hace que te quita la respiración, pues no sigas. Eso sí que es una señal clarísima de que algo no está funcionando bien, así que en eso es algo que queremos evitar. Supongo que el resto de gente está de acuerdo. Pues sí, me gustaría que el resto comentase este tema. Leslie, ¿qué opinas tú? Pues sí, estoy completamente seguro. Yo intento enseñar a la gente a distinguir entre lo que es un dolor adecuado y dolor malo, de alguna manera. El dolor articular con muy poca frecuencia es bueno, queremos evitarlos. Una fatiga muscular, que tengamos un poco de agujetas después de hacer ejercicio, para que esta gente que antes hacía ejercicio se acuerdan lo que significa volver a utilizarlo de manera adecuada y sentir un poco de agujetas saludables cuando hemos estado retándonos un poco y hemos hecho un poco de ejercicio. El manejo de estos puntos de activación, si estamos trabajando con estos puntos de activación, sabemos que hay un buen tipo de dolor que podría ser como un buen masaje, lo que sería un buen masaje, y que sé que es bueno para ti porque te sientes sentir bien. Así que los pacientes pueden aprender con mucha frecuencia a diferenciar entre lo que es una incomodidad adecuada que se asocia a buenos tratamientos frente a las malas que siempre son buenas evitar. Pero es verdad que es un poco complicado, no es algo tan fácil. Y Jane, ¿qué opinas tú? Sí, estoy completamente de acuerdo tanto con Ginny como Leslie en las cosas que ellas han dicho, y creo que con mucha frecuencia nosotros decimos que si la gente lleva padeciendo un dolor crónico durante mucho tiempo, al empezar a moverse de nuevo, a veces nos damos cuenta que los niveles de dolor empiezan a subir porque el sistema está sensibilizado, y lo que normalmente les decimos es, bueno, pues si tienes ese nivel basal de 5 o 6, de 10, no queremos que nos suban a un 8 o a un 9, pero sí que estamos contentos y la persona está contenta cuando sube 1 o 2 puntos durante un corto plazo de tiempo. Así que le intentamos dar esa idea de, bueno, este pequeño dolor para unas ganancias, pero que suba muy poquito, no en un sistema que está hipersensibilizado, ¿sabes? Sí, fantástico. ¿Seguimos todos aquí? Bien, pues fantástico. Pues estamos llegando al final de esta sesión y quiero daros las gracias a todos muchísimo por vuestra participación, y quería aprovechar el momento para daros las gracias a todos los que estáis aquí en el grupo Alloy Health Group, en el consorcio. Cuando empezó la pandemia intentamos unir a vosotros para buscar maneras de ayudar a nuestra comunidad que se había quedado en casa, para que los fisioterapeutas que pudiesen seguir con ellos, y vosotros en vuestro tiempo libre dieron de manera muy generosa mucho tiempo libre para nuestra comunidad, y se consigue tanto teniéndoos a todos vosotros detrás del bambalinas haciendo muchas cosas. Así que gracias a vosotros y muchas gracias al grupo del Ally Health Group por ayudarnos, y a toda la comunidad. Os estamos extremadamente agradecidos, así que muchísimas gracias. Fue un placer. Pues es momento para hacer una pausa, un ratito para menearnos, que seguro que todos nos apetecen bien, y vamos a aprovechar para aprender un poco más sobre Body Brain, uno de nuestros patrocinadores, así que vamos a ver un anuncio suyo.